El siguiente episodio está destinado únicamente para orbitantes, personas que buscan darle propósito y significado a lo que hacen. Incluye material controversial y contiene temáticas solo aptas para quienes creen en el desarrollo de las personas detrás de los negocios. Si tu único objetivo es hacer dinero, puede que este contenido no sea para vos. Siempre quisimos crear un espacio donde encontrarnos con personas que piensan y sienten los negocios. Por más de 10 años intentamos convencer de que ser relevante en la vida de los clientes es más próspero que solo ganar dinero. Presentamos el método órbita con el propósito de adaptar los negocios al mundo de hoy. En el universo digital, cuando el negocio no funciona, normalmente hay una primera revisión sobre el área de marketing y sobre el área de ventas, ¿no? Es donde primero depositamos las responsabilidades. E incluso hay una pica entre las dos áreas, muy típico, donde el equipo de marketing dice que el equipo de ventas no cierra las oportunidades y el equipo de ventas dice que el equipo de marketing no le genera los escenarios adecuados, ¿no? Típico. Pero nosotros queremos proponer una revisión haciendo un zoom out y mirando las cosas a 1000 metros de altura sobre la construcción de la oferta por parte de quienes lideran el negocio, la mesa directiva y tal. Es muy difícil aceptar que no tenés un diferencial. Y esa pregunta la hacemos siempre cuando empezamos a trabajar con cualquier proyecto. ¿Cuál es tu diferencial o dónde aportás valor? Y la respuesta no nos halla en un escenario que realmente nos dé algo concreto. La respuesta nos halla en fortalezas, oportunidades o cosas circunstanciales. Entonces, muchas veces en el universo digital, ese diferencial o esa construcción de valor termina siendo una descripción del producto o del servicio de lo que se quiere hacer, ¿bien? Y no tiene absolutamente nada que ver con la construcción de la oferta. ¿Ok? Atención al público. Típico. ¿Cuántas veces has escuchado que la atención al público es mi diferencial? Que yo atiendo a las personas como nadie las atiende en este mercado o en este rubro. Qué difícil ahí se torna poner en línea, o como nosotros nos gusta decir, en órbita, esto de hacer un lado el ego y realmente pensar en un diferencial, algo que aporte una solución a las personas, porque de alguna manera siempre la fuerza gravitacional más densa va a ser las personas, va a ser solucionarle un problema a las personas. Entonces, en ese espacio es donde nosotros hablamos de construir, y siempre es de manera orgánica, porque no es que nosotros hemos identificado, creado un método y que si seguís estos pasos va a ser tal cual los resultados, como si fuera una receta pastelera. No. Nosotros hemos detectado un sistema natural de los negocios digitales. En definitiva, para nosotros son los negocios sin rumbo y que en adelante le vamos a llamar negocios desorbitados. Los negocios desorbitados traen aparejadas un montón de consecuencias. Principalmente que la sensación es como que todo el tiempo tenés que poner la energía en sobrevivir, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, no tenés visión a mediano y largo plazo, no tenés visión estratégica, estás todo el tiempo haciendo acciones tácticas, poniéndole mucha energía a cosas chiquitas, resolviendo cuestiones que no sabes si van a ser relevantes o no, y eso genera un desgaste general y transversal. Entonces, la mesa directiva o las personas por ahí tomadoras de decisión están todo el tiempo con el micromanagement, ocupándose de que todo salga como quieren y tiene que salir en el momento. El equipo totalmente desgastado y desmotivado porque entra en un loop de repetición y repetición y repetición y no hay previsibilidad, no saben qué va a pasar, no hay una hoja de ruta clara, entonces empieza a caer la motivación, incluso hasta temas financieros, donde no podés asignar presupuesto, donde no tenés previsibilidad de gastos, donde no sabés si los gastos van a ser relevantes o no para tus objetivos. Y cómo estar perdido sin un norte, sin un rumbo o desorbitado, te lleva a que se presenten decisiones, oportunidades o posibilidades y no saber si eso realmente va a favorecer tu trayectoria. ¿Qué sería esto? Que se acerque un periodista a decirte si querés estar en una revista, que se acerque un influencer a decirte que va a estar cerca de tu bodega, de tu negocio. Opciones de negocio que para vos, por el número que representa la visibilidad, te parecen interesantes, pero como no está con el centro, en el eje de las personas, principalmente de tu avatar, tu cliente ideal, la persona que sostiene tu negocio, no sabes si esas decisiones te van a tomar más esfuerzo del que debería, como los resultados que te va a generar. Todo lo que hablas
Simbólicamente me hace referencia al juego Among Us. Es impresionante como para nosotros un negocio es una nave y los tripulantes son las personas que van tomando las decisiones. El cuerpo directivo tranquilamente podría estar representado por esos muñequitos que están solucionando todo el tiempo problemas para que la nave esté estable, mientras que el fantasma que va cosechando a todas las personas que trabajan dentro, en definitiva, es esta representación de no tener un norte fijo, del desgaste y del estancamiento que genera no tener la nave en condiciones, estar permanentemente reparándola porque no estamos enfocados en lo importante. Totalmente, y típico que, por ejemplo, está la oportunidad de participar o no de un evento, que eso obviamente conlleva un presupuesto, y no sabemos si tenemos o no tenemos que estar y por qué. Y si vamos a estar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, todo parece una oportunidad o todo parece un oportunismo, dependiendo de si estas cosas están o no están claras. Cuesta muchísimo tomar decisiones desde ahí, y cuando empezás a tomar decisiones a prueba y error, y de repente falla, no es relevante, bueno, ahí es donde este desgaste de alguna manera empieza a reconocerse como fracaso. Empieza a pesar el traje de bombero. Totalmente. Qué difícil es soltar el paradigma del urgente, de resolver todas esas tareas que para nosotros forman parte de la lista de pendientes, pero no están etiquetadas en su grado de importancia. Y poder soltar eso, poder decir, ok, voy a dedicarme a pisar la pelota un segundo para descubrir, identificar o trazar la ruta de lo importante, es un salto importantísimo, un salto de fe y un salto de calidad en una empresa, en una organización. No solo es difícil frenar la vorágine de lo urgente, sino que también es muy difícil defender el rumbo de lo importante. Es muy difícil, porque si incluso lograste hacer el ejercicio de poder definir una estrategia, tener un norte claro, armar una hoja de ruta y tal, esos enemigos del roadmap o todo eso que sucede en la vorágine del día a día permanentemente amenaza la trayectoria, ¿no? Entonces, ¿cómo haces de alguna forma para defender el camino de lo importante, todo el tiempo transando o consensuando con lo urgente que muchas veces también hay que resolver? Y personalmente creo que es una filosofía que compartimos, que es que ya sea para crear, estrategizar un proyecto, un negocio, hay que hacer espacio. Y la inteligencia está ahí. ¿Cómo genero ese espacio? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Bien? Porque el espacio no es infinito. La trayectoria está clara, pero ahora hay que tomar rumbo. Entonces, el crear el espacio para que lo importante pueda existir, para que podamos pensar en lo importante, tiene que ser algo que nosotros, como directores, líderes de negocio, emprendedores, tenemos que de alguna manera capitanear. Y parece como charla de emprendedores, pero esto que estás diciendo ha sido puesto en prueba, implementado en empresas chicas, pero como en empresas grandes multinacionales. Nosotros conocemos más de un caso, pero podemos poner uno específico, que es el de Lola, donde trabajaste tantos años, donde lo lideró mucho tiempo un amigo de la casa que es Chacho Puebla, que tuvo que frenar la pelota en un momento para decir, ok muchachos, hay que upgradear, hay que cambiar el rumbo. Y en ese frenar la pelota se corrieron muchos riesgos, se cayeron clientes también, y es el miedo de todo dueño de negocio, que se nos caigan los clientes y que no tengamos el combustible necesario para estar, en este caso, en órbita. Pero muchas veces son los que más generan problemas, los clientes que no nos están aportando el impulso para llegar a la trayectoria que nosotros queremos. Y también de alguna manera esos abordajes urgentes que muchas veces vienen por impulsos tóxicos o nocivos, si se quieren, para la organización, difícilmente identificables, y que en la vorágine del día a día y en la responsabilidad también por cumplir con mi deber, con mi posición, con mi rol, con empatizar con el directorio, con que también me vean como una figura necesaria e imprescindible en la organización, me pongo y lo resuelvo. Entonces, cuando me pongo y lo resuelvo, de repente empiezo a perder el foco. Y sobre todo, siendo emprendedor, perder el foco puede ser letal.
muy letal. Porque la energía es una sola, porque el problema de frazada corta lo tenemos todos, ¿bien? Y porque ese rumbo es muy difícil de encontrar y de nuevo lo mismo, de mantener la claridad sobre el rumbo. Entonces, a veces es un poco hasta una fe ciega, a veces es intuitivo y otras veces es con datos, análisis estratégico, con un trabajo mucho más grande de base, dependiendo de nuevo lo mismo, si es algo más emprendedor, si es una empresa grande, si hay equipo, si no hay equipo, cuáles son las circunstancias y las condiciones. Pero de alguna manera, o con GPS, o con brújula, o mirando las estrellas, tenés que tener en claro hacia dónde vas. ¿Cómo se empieza a notar y a poner en importancia el hecho de querer ayudar a una persona? El hecho de que vos puedas otorgarle una solución a una persona en específico no solo te permite que elijas tus clientes, sino que ese cliente sea tu cliente ideal. Por eso es que se habla del cliente ideal, de esa persona que no es tóxica, de que no te compromete, de que te da lo que vos estás esperando de un cliente y a cambio le podés ofrecer el resultado soñado. Esa es una ecuación, hormosis y disclaimer, pero en definitiva que es feliz y es de ganar-ganar para ambas partes. El paradigma del cliente ideal creo que es un tema que totalmente está relacionado a estar en órbita, ¿bien? Y que es algo que muchos sentimos, incluso nosotros mismos como emprendedores desde el servicio y como profesionales en lo que hacemos. Qué difícil darte cuenta cuando un cliente sí y cuando un cliente no. ¿Ok? Entonces, son abordajes que de alguna forma vamos a ir trabajando y que, de nuevo lo mismo, pueden ser perfectamente enemigos del roadmap, ¿bien? Y de todo lo que nosotros queremos hacer y desarrollar en cuanto a nuestro negocio, como también aprendizaje y parte del camino, porque a veces es inevitable. O sea, la claridad está bien, es fantástico, un estado ideal, pero a veces esa claridad llegás transitando o haces camino al andar. Vos te das cuenta, además, cuando un cliente no es tu cliente. Muchas veces te pasa que encontrás un espacio en el que podés llegar a introducir forzosamente tu servicio, tu producto, pero automáticamente te das cuenta que ese no es tu cliente. Y te embarcás en un viaje lleno de esfuerzo, sacrificio, por intentar acomodar lo que vos querés ofrecer para ese cliente. Lo cual te trae sufrimiento, desgaste, falta de foco en lo que realmente es importante. Y además también ahí cuando mirás la escena y decís, che, de repente me encuentro con que hay un grupo más early adopters o personas por ahí más propensas a implementar mi producto o mi solución, un grupo de gente quizás más pragmática que puede o no acceder a mi solución dependiendo la oportunidad o la circunstancia, y un grupo de gente más escéptica. Si yo no puedo identificar esa escena, probablemente a veces lo que yo considero una oportunidad termina no siéndolo, como vos decís. Y después hay algo que con la trayectoria termina siendo más intuitivo o más estomacal. ¿Qué es eso? ¿Tengo la oportunidad de trabajar con esta empresa, con esta organización, o tengo la oportunidad de venderle mi producto o mi servicio a este tipo de cliente? Y cuando vos estomacalmente sabés que no es tu tipo de cliente, pero que igual querés aprovechar la oportunidad porque necesitas generar facturación, querés validar el producto, etcétera y tal, probablemente sea un fuera de foco. Pero no tuviste de alguna manera, esto que estamos diciendo, esa fortaleza, o los cojones si se quiere, dicho en criollo, para poder decirle no a esa oportunidad y poder volver a enfocarte sobre lo que vos estás convencido que tenés que construir. Entonces, en función de toda esta introducción que por ahí hemos estado charlando y tal, esta fue una de las cosas que más nos incentivó a sentarnos a divulgar esto. Y lo que nosotros queremos divulgar, de alguna manera, también tiene que ver con un método que nosotros hemos ido trabajando. A partir de esa frase coloquial que es, che, poné tu negocio en órbita, ¿ok? Porque nosotros mismos nos fuimos dando cuenta de esos estadios sanos, insanos, foco, sin foco y todo lo que eso, como dijimos, las consecuencias que le trae a la organización. Entonces, creo que a poquito nos vamos a ir metiendo en qué significa poner tu negocio en órbita y cuál es el método para poner tu negocio en órbita. Lo que venimos mencionando es el escenario sobre el cual surge la construcción del método órbita. Una mirada, una visión estratégica que en combinación con tácticas y herramientas lo que busca es equilibrar, ordenar y escalar negocios digitales. Imaginemos de alguna forma una nave,
¿sí? Donde en la cabina está el negocio, ¿sí? Y lo que nosotros hemos esquematizado son 3 grandes motores que de alguna forma van a poner el negocio en órbita, nos van a poner en trayectoria. Un primer motor 100% relacionado con la construcción de la oferta y los diferenciales, incluyendo el modelo de negocio, donde vamos a trabajar y desarrollar desde ahí. Un motor central con la creación de autoridad y de posicionamiento, que de alguna forma también está relacionado al storytelling y a la narrativa de la organización y de las personas para conectar emocionalmente y estar en órbita de nuestros clientes. Y un tercer motor que tiene que ver con la generación de demanda. Entonces, de alguna forma, equilibramos esos 3 motores, transformamos lo que antiguamente le llamábamos marketing en un método órbita integral que nos ayuda a ordenar, a estar en rumbo y a poner el negocio en órbita. Ok, concentrémonos un poco en lo que llamamos oferta. Y con oferta tal vez no nos referimos al concepto general de un 2x1, un Black Friday o un viernes de promociones especiales. Nos referimos específicamente a la solución de un problema para un avatar. Podemos ponernos en sintonía con la palabra de cliente ideal, avatar, lead. Cualquiera sea el concepto que vos utilices, en definitiva, se intenta solucionar un dolor a esa persona. Hablamos de dolor porque en definitiva tienen muchos dolores estas personas y a lo largo de la historia distintas marcas y empresas han ido solucionando dolores, pero como el espacio está en expansión permanentemente, la sociedad también avanza y cada vez en pasos más agigantados. Por eso es que empiezan a surgir dolores nuevos. Lo cual, identificar al avatar no es simplemente saber que tiene un dolor, sino es para qué quiere solucionar ese dolor. Y es ahí donde tal vez el método órbita hace muchísimo foco para descubrir el porqué o el problema detrás de los problemas. Para descubrir cuáles son sus dolores, existen múltiples plataformas, tanto de inteligencia artificial, de research y de estudios con lead magnets a las audiencias que ya tenemos en redes sociales. Pero entendemos que el punto principal es en no tenerle miedo al error. ¿Por qué? Cuando uno quiere lanzar una oferta en el mundo del marketing, lo más probable es que quiera lanzar la mejor oferta, mejor estudiada, mejor resuelta, y eso realmente no logra nunca ser verdad, porque mientras que nosotros estudiamos, nunca vamos a poder saber si efectivamente tiene reciprocidad, es decir, si tiene el feedback con el avatar. Entonces, le tenemos miedo de sacar una oferta que sea débil. Y ese es un gran defecto en el pensar una oferta. Una oferta se puede distinguir, modelar y más o menos planificar. Pero, en definitiva, la única forma de validarla es poniéndola en la órbita. Por eso es que no hay que tenerle miedo al error, y esto va a estar en contra de muchísimas personas que se dediquen a esto o que tengan que lleven adelante un negocio. Poner a prueba distintos tipos de oferta va a lograr que alguna de ellas resuene con tu audiencia o te conecte con una audiencia. De manera que poner a prueba distintos tipos de ofertas va a ser simplemente pruebas metódicas para llegar al resultado. Sin oferta, entonces, no hay paraíso. Bien. Y muchas veces la creatividad juega un rol fundamental en la construcción de la oferta. Porque en los viejos paradigmas, la oferta, el modelo de negocio, los diferenciales, los construía la mesa ejecutiva. Y el creativo era el que pensaba el anuncio publicitario para generar demanda. Hoy en día ese paradigma cambió. Hoy en día la creatividad es transversal a la construcción de oferta 100%, porque estamos hablando de resolver problemas. ¿Okay? Ahora, nada le gana a una buena idea, pero si la idea no genera negocio, no sirve. Y eso también es un cambio de paradigma, porque obliga al creativo a entender el negocio, lo cual también es un rol fundamental. Y lo que nosotros proponemos desde el método órbita justamente es este cambio de paradigma. Creatividad implementada en el desarrollo de la oferta para generar negocio. ¿Cómo construir un diferencial en un mundo con tanta información, con tanta diversidad? En internet vos te pones a explorar y ahí lo que pensaste ya está creado. Entonces, con una multiplicidad de propuestas ya generadas,
con un exceso de información en todos lados, cómo encontrar un diferencial pasa a ser una tarea, no te diría importante, sino vital para el modelo de un negocio digital. Y a nosotros lo que muchas veces nos ha pasado, también desde nuestro lado, en nuestra posición, es que a veces hemos logrado conceptualizar una oferta y ha quedado como wow, o sea, está buenísimo lo que acabamos de conceptualizar, pero otra cosa es construir después la oferta y llevarla a la realidad, donde pareciera que todo pierde los poderes y se diluye y de repente termina siendo algo que es un 10% del potencial que tenía en su inicio. Entonces también fue por eso que cambiamos la metodología de trabajo, donde ahora ya ponemos el foco en la construcción de la oferta 100%. Como segundo motor, nosotros llamamos la creación de autoridad o el posicionamiento, que dicho en criollo de alguna manera lo que estamos hablando es crear marca. ¿Bien? Ya sea la marca de la organización o la marca personal de las personas que apalancan a la organización. ¿Y por qué creemos que es fundamental en este nuevo paradigma, el hecho de crear o volverse autoridad en el segmento? Si de alguna manera estamos diciendo que vamos a poner el foco en resolver problemas, en construir diferenciales, en aportar valor, ¿bien? Tenemos que demostrar a ese avatar o a ese centro gravitacional al cual nos vamos a dirigir que somos expertos en esto, que tenemos la capacidad de realmente poder resolver un problema, que tenemos un entendimiento del segmento, que hay una consideración sobre la situación particular del otro y que entendemos muy bien el caso de uso. Entonces, al final del día, si mi solución no es relevante en la vida de mi cliente, de mi avatar, no sirve. ¿Bien? Y lo que nosotros estamos buscando, de alguna forma, no es hacer cosas para que la gente quiera, sino que es hacer cosas que la gente quiere. Y eso forma parte también del paradigma y de la metodología órbita. Entonces, detrás de todo eso es volvernos referencia para ganar en confianza, para ganar en conocimiento sobre el segmento, ¿bien? Y para poder expresar mejor todo aquello que conforma la narrativa y que complementa al producto y al servicio. ¿Comunicar el precio es importante? La respuesta es que obvio, sí, es importante, pero definitivamente no es lo que te va a diferenciar de tu competencia. En los últimos 30 años las marcas han crecido muchísimo y las personas han tomado un rol mucho más importante en las marcas mismas. Es decir, que para una persona no va a ser importante que vos le digas que tenés un buen precio si no hay una historia, un vínculo o algo que me conecte de manera emocional con tu solución. Vos podés tener el mejor precio del mercado, pero vas a competir siempre por precio. Ahora, si tenés una propuesta que conecte desde un vínculo emocional, vas a poder inclusive aumentar tu precio. Porque como dice Warren Buffett, precio es lo que pagas y valor es lo que obtienes. La importancia de transmitir un storytelling que tenga una conexión de la que hablamos va a lograr transmitir mayor valor que el precio que vos estás pidiendo a cambio. En el nuevo paradigma, las marcas, las personas, hasta quienes intentan conseguir trabajo, están generando este vínculo de conexión donde nos demostramos que nos importa lo que vamos a hacer. Por eso es que se hacen trabajos gratuitos, por eso es que se ofrecen free trial, pero en definitiva lo que estamos demostrando con todo esto es que estamos comprometidos con brindar y apoyar la solución que queremos transmitir. Estamos comprometidos con una transformación. Por eso es que hoy en día las soluciones que mejores resultados tienen están relacionados a conectar con las personas. Para nosotros, marca es generar autoridad y vínculos emocionales. Que el hook, que el anti-hook, que el video de formato largo o de formato corto, que el gurú de turno que ha descubierto el nuevo hack para lograr los objetivos que estás buscando. Hay una marea de información, hay una lluvia de meteoritos que en definitiva lo que hacen es marearte y no saber por dónde o por qué camino elegir. Lo que nosotros te podemos transmitir a través de un montón de años de estudio es que seas genuino, que busques ser vos mismo, porque ahí vas a encontrar una huella digital que no se puede comparar con ninguna otra en todo este cosmos. Por eso,
es que resulta orgánico y coherente que intentes transmitir tu personalidad, ya sea a través de la marca personal, a través de una marca comercial, involucrada con un storytelling. Ser genuino en el mensaje va a ser más trascendental y relevante en la vida de las personas que intentar copiar o parecer a alguien en el mercado. Sé vos mismo, desarrolla tu narrativa y ecualizala con tu oferta, y es el camino seguro para estar en órbita. Y por último nos queda el tercer motor, que es la generación de demanda. Ahora sí podemos imaginar entonces de que, primero que nada, estuvimos lijando antes de pintar, porque creo que generar demanda es lo que todos queremos ir a hacer de una, porque ahí es donde está la difusión, el delivery de absolutamente todo, ¿no? Las campañas, etcétera y tal. Pero nos dedicamos a hacer este trabajo previo, donde ecualizamos la construcción de la oferta y los diferenciales, con volvernos autoridad, ganar en confianza y contar una narrativa genuina, y ahora sí todo el escenario está dado, de alguna manera, para que esta generación de demanda pueda hacer ese gol. Hicimos esa asistencia, ese pase gol, ¿bien? Y yo creo que en materia de generación de demanda vamos a mirar sobre la línea del agua para arriba, ¿bien? Lo que se ve del iceberg, y acá sí ya podemos entrar en utilizar herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, automatizaciones, procesos y procedimientos de growth y de este crecimiento, de estos hacks de crecimiento escalado, ¿bien? Pero nosotros nos sentimos en confianza de que todos estos recursos de alguna manera ya tienen un camino trazado. Entonces ahora sí podemos hacer crecer esta base o podemos construir sobre esta base previamente generada. Dentro de la generación de demanda en el método órbita, nosotros hacemos las bases y fundamentos principalmente en los mecanismos y sistemas de funnel, que tienen de por sí también instancias de Consumer Journey que vamos a ir detectando en base internamente a flujos y procesos y externamente a nivel de conciencia de las personas. Nosotros hemos hablado y hemos condensado toda nuestra información poniendo a las personas como la fuerza gravitacional más densa de todo el ecosistema. Por eso es que vamos a hablar primero y principalmente de las personas. Las personas son las que van a ir regulando cómo nosotros vamos a ir mostrando esta nueva oferta. Pero ¿de qué va a depender? Y de estas tres instancias, de la atracción, de la nutrición y de la conversión. Si una persona tiene un nivel de conciencia nulo o escaso sobre el producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer, lo primero que tenemos que hacer es llamar su atención. A través de la identificación del dolor que previamente detectamos en las primeras instancias de oferta, vamos a lograr crear instancias que sean realmente relevantes de la atención de las personas, porque no nos olvidemos que acá la moneda de intercambio que se va a poner en juego es la atención. Por eso es que nosotros tenemos que ser ávidos, creativos e interesantes o relevantes para llamar la atención de esas personas. Lo que sigue en el funnel o en el viaje del consumidor va a ser en definitiva nutrir de por qué la solución que estamos brindando es realmente la que ellos necesitan. Es la transformación lo que va a hacer que la promesa tome peso. Pero a veces se necesita una simple combinación de placas o una infografía y a veces vamos a necesitar videos de hasta 25-30 minutos. Va a depender de cuál sea el producto o servicio. Pero todas esas instancias van a llegar a un mismo desenlace que va a tener diferentes aplicaciones, tanto en redes sociales, como en campañas de mailing, como en landing page y diferentes listas de remarketing. Pero todas esas aplicaciones van a tener un eco, una reverberancia en los flujos y procesos internos. Porque de nada sirve que tengamos procesos tan grandes si no pueden ser automatizables y escalables. Entonces, la segunda parte del método órbita en el motor de la construcción de demanda tiene que ver con cómo automatizar todos esos procesos y flujos para que hayan alertas y revisiones manuales dentro de un flujo automático. El método órbita, entonces, lo que nos propone de alguna forma, primero que nada, es una revisión en estos tres motores, ¿bien? Para entender dónde está el desequilibrio en la organización o en la empresa, ¿ok? Y que de alguna manera también eso proponga una hoja de ruta de trabajo. Entonces, el desafío está en cómo mantener el negocio en movimiento, ¿bien? Y esto que hoy logramos equilibrar,
y me remito un poco al principio de lo que empezamos conversando, haciendo lugar para lo importante, tomándonos ese tiempo de revisión, pero con un procedimiento que de alguna forma le va a dar foco a esa revisión, ¿bien? Para que nosotros podamos trazar un plan de trabajo. Luego, ese plan de trabajo va a tener una revisión constante, porque la trayectoria, de nuevo lo mismo, puede perder el foco, puede sufrir alteraciones, pueden haber enemigos del roadmap y un montón de cosas que nos hagan incluso hasta ir iterando esta misma trayectoria. Lo importante es que nosotros entendamos que hay un porcentaje partido por igual en importancia para que esto tenga altas chances de tener éxito. Un poco en definitiva la alineación de cada motor va a estar, como bien decís, sujeta al feedback de lo que represente las personas y cómo llegue a hacer eco en la sociedad o a donde apuntemos nuestra oferta, en nuestra comunicación, pero también tiene que ver con un sinceramiento de entender que el mundo está cambiando, los niveles digitales han cambiado y las personas, su adaptación también. Por ende, por más que tengas un producto o un servicio estático, la oferta siempre va a ser dinámica dependiendo del estado actual de lo que representa la sociedad en el mundo digital. Lo que quiero decir con esto es que tu servicio puede mantenerse, no hace falta que cambies todo tu modelo de negocio, pero si vos cambias tu oferta, lo alineas con la marca y lo equilibras a su vez con la demanda, vas a poder hacer que tu rumbo, tu combustible sea constante y mantenerte en una órbita de negocio digital. No es solo difícil ponerse en órbita, sino que aún más mantenerse en órbita. Entonces, nosotros con el método lo que proponemos es abordar ambas partes y que desde ahí cada uno también se anime, creo que lo dijimos también en otra conversación, a pensar y a sentir los negocios al momento de crear. Porque si el centro de gravedad va a ser nuestro cliente, las personas o este avatar que vamos a definir, entonces hay una consideración por sobre el otro, lo que necesita, las circunstancias, los cambios, todo lo que sea contextual, como bien dijiste vos, va a afectar entonces a nuestro desarrollo del negocio. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en que la oferta es el motor que ajustar, pero tal vez había que ajustar la marca? O que la marca era el objetivo principal, pero nos dimos cuenta que el motor de la demanda era el más complejo. Por eso es que nosotros empezamos a pensar de manera holística al momento de desarrollar esta nueva propuesta que viene a condensarse con el método órbita. En adelante, la culpa no es de ningún área, sino que la responsabilidad es de la organización y de las personas de cambiar este paradigma y de lograr trabajar de forma integrada. Y vos que estás del otro lado, también te invitamos a que pienses en qué estadio te encontrás, cuál de estos motores consideras que pueden ser ajustados a tu marca, a tu oferta o a tu demanda, o a los tres también, ¿por qué no? Y que lo compartas con tu equipo, que lo compartas con las personas que tenés cerca, que sabes que van a estar interesadas en construir un futuro digital para tu empresa. En el próximo capítulo te vamos a contar cuál es la mentalidad necesaria para sostenerte en órbita. Te esperamos.